Buenos días, yo soy Valentina Zapata y hoy grabaré de los capítulos del 41 al 50 de Don Quijote de la Mancha, la segunda parte. Bueno, el capítulo 41 se titula De la avenida del clavileño con el fin de esta destilada aventura. Estaba pues impaciente esperando la llegada del clavileño. Entonces, cuando en ese momento aparecen 4 salvajes vestidos como de verde yedra, llevando a lomos un gran caballo de madera. Entonces, bueno, lo pusieron en el suelo y se marcharon. Pero antes de irse les dijeron que los dos tenían que volar encima de él y realizar el viaje con los ojos tapados. Bueno, en ese momento Sancho se negó a subir, y argumentaba que él no era brujo para volar por los aires y que Zendaya quedaba muy lejos, entonces podría tardar mucho y en volver y perdería la ínsula. Entonces el duque, para convencerlo, él quiso decir como que no hay ningún cargo importante que no se obtenga mediante alguna clase de pago. Entonces, por lo tanto, debería de volar acompañado de Don Quijote si quería conseguir la ínsula. Y pues obviamente él le garantizó que esta sería suya y que los insulanos, las personas que allá estaban, siempre lo esperarían. Entonces, después de pedirle ayuda a Dios, Sancho se accedió a montar sobre el clavileño. Entonces Don Quijote comentó como que desde la aventura que tuvieron con los batanes nunca había visto a Sancho con tanto miedo como en ese momento. Entonces le pidió que se diera unos 500 azotes a cuenta de los 3.000 que se tenía que dar. Sancho le contestó que no era como ocasión o momento para esto y le dijo un refrán que dice: en prisa me ves y doncellez me demandás, que quiere decir como que no hay que fijarse en cosas sin importancia cuando hay cosas mayores. Y le prometió que de vuelta se las daría, pues no era momento de castigarse las posaderas. Bueno, entonces ya luego de esto ya se subieron sobre el clavileño y les vendaron los ojos a Sancho y a Don Quijote. Entonces Sancho se sentó como de ladito, para no sentir como las tablas tan duras. Entonces Sancho, porque él tenía mucho miedo, se comenzó a llorar y le pidió a todos los presentes que allí estaban que rezaran por ellos. Y Don Quijote en ese momento como que lo reprendió por no confiar en él. Entonces ya luego los presentes le gritaron como que buen viaje. Entonces ya el clavileño empezó a andar y Sancho, agarrado así fuertemente de Don Quijote por el susto que tenía, él como que sentía que eso no se elevaba porque todavía escuchaba las voces de los presentes que allá estaban. Entonces él se lo dijo a Don Quijote y Don Quijote le comentó que en un vuelo tan extraordinario como ese podrían ocurrir muchas cosas, que todo iba bien, que no se preocupara, que ahí podrían pasar muchas cosas. Don Quijote también le comentó que también dijo que todo iba muy bien y que el viento lo llevaba por la popa, o sea, por detrás. Entonces, como decía Don Quijote, esto ocurría porque los criados del duque con fuelle lo provocaban y después lo sintieron por delante porque les quemaron unas estopas con sus mismas narices. Entonces, mientras Don Quijote y Sancho comentaban los lugares por donde pasaban, este último decía que se estaban acercando a la región del juego porque se champuscaban las barbas. Entonces, en ese momento los duques como que se reían por el diálogo que estos dos super valientes mantenían. Entonces, para rematar la aventura, los criados le pegaron fuego al clavileño por la cola, por detrás. Entonces,
explotaron los cohetes que en el vientre como que llevaba. Entonces eso voló por los aires y ellos cayeron al suelo como medio chambuscados. Entonces cuando se levantaron ellos miraron dónde estaban y se sorprendieron. Pues al verse en el mismo jardín de donde habían salido, o sea, no habían avanzado nada. Entonces toda la gente, excepto las dueñas que supuestamente habían desaparecido, o sea, las dueñas desaparecieron, todos estaban tendidos en la tierra. Y por allá en un extremo, colgado de unos lazos, había un pergamino en el que decía que Don Quijote había muerto, eh, al intentar acabar la aventura de la condesa Trifaldi, pero que a esta y a las demás dueñas se les habían desaparecido las barbas. Entonces en este momento Don Quijote fue a despertar a los duques y Sancho fue a comprobar que todas las dueñas pues estuvieran muy bien. Entonces ellas le dijeron que estaban como raspadas. Entonces la duquesa le preguntó a Sancho pues que cómo le había ido. Entonces él le contestó que pues que le había dado un poco de miedo, que sí, que le había dado un poco de miedo y que de arriba vio la tierra como un grano de mostaza y a los hombres como avellanas, que vio también las 7 cabrillas y que se bajó del clavileño y jugó con ellas. Entonces luego Don Quijote comentó que esto que Sancho estaba diciendo, que pues que no podría ocurrir, que era imposible que ocurriera, que por lo tanto él estaba mintiendo o había soñado. Entonces ahí Sancho respondió que ni mentía ni soñaba. Y él también ahí dijo los colores de las cabrillas y le preguntó al duque que si él había visto algún cabrón, a lo que le comentó que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. Entonces en ese momento Don Quijote respondió a los comentarios de Sancho que si él quería que le creyera sobre lo que le estaba diciendo que había visto en el cielo, que él debería creerle sobre lo que él dijo haber visto en la cueva de Montesinos. Entonces aquí podemos notar la astucia de Don Quijote tratando de salirse siempre con las suyas. Y así finaliza el capítulo 41. Y comienza el capítulo 42 que se titula De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de que se fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Bueno, este capítulo comienza cuando los duques se habían quedado pues contentos por todos los acontecimientos del clavileño y pues con todo lo que habían logrado y sus burlas y todo, entonces decidieron seguir con sus burlas. Al día siguiente le dijeron a Sancho que se preparara porque ya lo iban a enviar a ser gobernador a la ínsula que tanto le habían prometido. Entonces Sancho, después de su experiencia, se había quedado como algo afectado o pues ya no tenía como tantas ansias de ser gobernador, pues según él no merecía tanto la pena gobernar al hombre en la tierra como tenía. Como él había visto un tamaño tan pequeño, entonces él dice a continuación como que desearía más tener un pedazo de cielo que todas las ínsulas de la tierra. Entonces, a las afirmaciones de Sancho, el duque dice que, diciéndole que la ínsula que le iba a dar, si la sabía gobernar pues de buena manera, podría alcanzar el cielo. Entonces Sancho la acepta y él dice como que que no la acepta por querer ser más de lo que ya es, sino por solamente el deseo de probar lo que es ser gobernador. Entonces en este momento el duque le dice que no fuera a renunciar a eso, que si ya estaba ahí que ya no fuera a renunciar,
Entonces tras eso, Sancho le dice que él se imagina que mandar debe ser muy bueno, que así sea mandar cualquier cosa, pero que mandar debe ser muy bueno. Entonces el duque le dijo que al día siguiente tenía que partir, por lo que habría que prepararle el traje adecuado y pues todos estas cosas. Y el duque dice que los trajes se han de acomodar según el oficio o dignidad que la persona profesa. Entonces, habiéndole dicho esto al duque, que también le dice que para un gobernador son tan importantes las armas como las letras. Entonces Sancho le contenta que de las primeras, o sea, de las armas, pocas tenía, pero que básteme tener el Critus, no sé si lo pronuncio bien, pero si uno lo busca, significa la señal de la cruz, entonces él dice que con eso le basta, con tenerla en la memoria. Entonces Don Quijote, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, se llevó a Sancho, pues a Sancho aparte para aconsejarle sobre su nueva tarea. Lo primero que quiso que entendiera fue que el nombramiento de gobernador no se debía a sus méritos. Y voy a abrir comillas acá para leer algo del libro. Y decía que pues mientras unos cohechan, importunan, solicitan, porfían y no alcanzan lo que pretenden, llega otro y sin saber cómo ni cómo no, se halla en el cargo y oficio que otros mucho pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en pretensiones. Cierro comillas. Entonces, a partir de estos consejos, Don Quijote le dio los siguientes consejos, que los voy a leer también. Dice: has de temer a Dios, porque en temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Le dio otro que es: has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey. Otro. Los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercita, como una blanda suavidad que guiada por la prudencia, lo libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. Luego hay otro que es: haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y préciate, más de ser humilde, virtuoso que pecador. Luego sigue un consejo sobre su mujer que dice: si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los asienten a gobiernos de mucho tiempo estén sin sus propias. Enséñala y doctrínala, y desbástala de su natural rudeza. Si acaso enviudares y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y caña de pescar, y del no quiero de tu capilla. Otro consejo es: no te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Luego hay otro consejo que dice: hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, que no más que justicia que las informaciones del rico. Luego procura descubrir la verdad por entre las promesas, y da vidas el rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Otro consejo: cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez
riguroso que la del compasivo. Otro, si acaso doblaras la vara de la justicia, no sea por el peso de la dávida, sino por el de la misericordia. Otro, cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún de tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, y que los yerros que en ella hicieron las más veces serán sin remedio, y si las tuvieren, será a costa de tu crédito y aun de tu hacienda. Otro, si alguna mujer hermosa viene a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de que lo pide, si no quieres que se anugue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Y el último, que es: al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del súplico, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de la jurisdicción, considérele hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo, cuando fuere de tu parte, sin agravio a la contraria, muéstrale piadoso y clemente, porque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Y a esto luego Don Quijote le sigue diciendo: si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luego tus días. Tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrás ellos y tus nietos. Vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. Escucha ahora los que han de servir para adorno de tu cuerpo. Y aquí podemos notar cómo Don Quijote se preocupa por Sancho y quiere que todo le salga bien. Y así finaliza el capítulo número 42. Y continuamos con el capítulo número 43, que se titula De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. Bueno, en este capítulo cuenta que Sancho se esforzaba en memorizar los consejos relacionados con las virtudes que Don Quijote empezó a darle, y que ya le iba a dar los consejos que eran para adorno del cuerpo. Entonces le dice que sea limpio, que se corte las uñas, que no ande desdichado, que esa era señal de decaído o dejado, que a sus criados los atendiera con honestidad, que fuera prudente en la comida y en la bebida, que procure no eructar ni oler a ajos de cebolla, ni a ajos ni a cebolla, que fuera cuidadoso con el estómago, ya que de su salud dependía todo el cuerpo, que fuese moderado en el dormir y que anduviese despacio, que hablara con reposo, pero sin afectación. Y también le aconsejó cómo debía ir vestido. También le aconseja que al momento de hablar no introduzca tantos refranes en su conversación, porque con frecuencia no se ajustaban este tipo de comentarios.
En este momento Sancho se disculpó y le dijo pues que para él era como inevitable eso, porque él sabía muchos y que al momento de hablar todos se le venían a la boca y se peleaban por salir. Pero que él procuraría decirlos de acuerdo a su importancia del cargo. Y en ese momento empezó a decir miles de refranes, pues dijo muchos refranes. Uno que veo por acá es: en casa llena, para esto se guisa la cena. Bueno, continuamos. Don Quijote, para mostrarle a Sancho que pues que no le había entendido. Entonces Don Quijote pues para mostrarle que no le había entendido nada de lo que había dicho, porque en ese momento había metido un montón de refranes a la conversación que no venían al cuento. Entonces le dijo: castígame mi madre y yo trompógelas. Entonces luego Sancho le respondió. Sancho le dice que se le iban a olvidar todos los consejos que ya Don Quijote le había dado. Entonces que mejor se los diera por escrito, que aunque él no supiera leer, que se los daría a un confesor para que se los leyera o se los recordara. Entonces Don Quijote en este momento le critica de nuevo de tantas veces el que no sepa leer, ya que le responde que cuando tenga que firmar va a fingir que tiene la mano derecha tullida y que otro iba a firmar por él. También acá utiliza un montón de refranes, dice que para todo hay remedio, que él dice que con la condición de gobernador no le iba a temer a nada. Y bueno, luego Don Quijote le volvió a criticar el uso que hacía de los refranes, a lo que Sancho le respondió que él hacía uso de la única herramienta que tenía, que eran los refranes y más refranes y más refranes. Que él cuando hablaba se le venían muchos al pensamiento, entonces que él era lo único que hacía. Entonces en este momento a Sancho se le vienen cuatro refranes a la memoria, pero él ya dijo que era mejor no callarlos. Entonces Don Quijote muestra mucho interés en saber qué refranes era, y Sancho se los dice, que los voy a leer. Le dice: entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares. El otro: aídos de mi casa y que queréis con mi mujer y no hay responder. El otro: y si da el cántaro en la piedra o en la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. A continuación, Sancho está con la intención de cómo explicarle los refranes anteriores a Don Quijote. Entonces él quiso explicárselos a Don Quijote para aclararle o mostrarle que él sabía de qué estaba hablando. Bueno, en fin de todo esto de los refranes, finalmente Don Quijote le dice que él duda pues del gobierno que él ejercerá, pero que normal, que él se había ganado eso y que pues que espera que Dios le ayude. Entonces Sancho le dijo que si a él no le parecía adecuado que que estuviera en ese puesto, que él lo dejaría, que él prefería irse al cielo como Sancho que al infierno como gobernador. Entonces cuando Don Quijote escuchó esto, considera que que él sería buen gobernador, porque era como honesto o sincero. Y así se termina el capítulo número 43. Comenzamos el capítulo número 44, titulado
como Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Entonces, bueno, al partir Sancho hacia su ínsula, se despidió de todos y se montó en su rucio y comenzó su camino. Con él estaba el mayordomo, el que había fingido ser la Trifaldi. Entonces, al verlo Sancho, se lo comentó a Don Quijote, el cual, pues como al ver esto, al comprobarlo, al notarlo, que lo que Sancho decía era cierto, se quedó frustrado y acabó diciendo que eso no podía ser así, ya que sería una gran contradicción. Y bueno, entonces a la marcha que se fue yendo Sancho, Don Quijote va quedando solo. Y al notarlo, la duquesa le ofreció un par de doncellas para que le sirvieran, pues, y para que estuvieran con él. Pero Don Quijote las rechazó, diciendo que él era un caballero andante y no necesitaba doncellas de ningún tipo. Cuando Don Quijote estaba a punto de marcharse a la cama, abrió la ventana y vio una doncella llamada Altisidora. Entonces ella le cantaba un romance, estaba cantando un romance en el cual declaraba su amor a Don Quijote, el cual le voy a leer. Oh tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oye a una triste doncella bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles te siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas. Das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, si te criaste en la Libia o en las montañas de Jaca. Si sierpes te dieron leche, si a dicha fueron tus amas, la esperanza de las selvas y el horror de las montañas. Muy bien puede Dulcinea, doncella rollina y sana, preciarse de que ha rendido a un tigre y fiera brava. Por esto será famosa, desde Henares a Jarama, desde el Tajo a Manzanares, desde Pisuerga hasta Arlanza. Tocárame yo por ella y diera encima una saya de las más galladas mías, que de oro la ordenan franjas. Oh, quien se viera en tus brazos, o si no junto a tu cama, rascándote la cabeza y matándote la caspa. Mucho pido y no soy digna de merced tan señalada. Los pies quisiera tenerte, que a una humilde esto le basta. Oh, que te confíes, te diera, que te escarpines de plata, que te calzas de Damasco, que te renuelos de Holanda, que de finísimas perlas, cada cual como una agalla, que no tener compañeras, las olas fueron llamadas. No mires de tu tarpeya ese incendio que me abraza. Nerón manchego del mundo, ni le avises a tu saya. Niña soy, pulsela tierna, mi edad de 15 no pasa, 14 tengo y 13 meses, te juro en Dios y en mi ánima, no soy renca, ni soy coja, ni tengo nada de manca, los cabellos como liniros, que en pie por suelo arrastra, y aunque mi boca aguileña y la nariz algo chata, ser mis diestres
dientes de topacios, mi belleza al cielo ensalza, mi voz, ya ves, si me escuchas, que a la que es más dulce iguala. Y soy de disposición, algo menos que mediana. Estas y otras gracias mías son despojos de tu aljaba. De esta casa soy doncella y Altisidora me llaman. Este era el romance que Altisidora le confesó a Don Quijote. Pero Don Quijote, al oír esto, le dijo a Altisidora pues que él ya tenía una dama y que por nada le sería infiel. Y bueno, mediante varias comparaciones le reafirmó su amor hacia Dulcinea de Toboso. Y así termina el capítulo número 44. Y el capítulo número 45 que se titula de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de la ínsula y el modo que comenzó a gobernar. Cuando Sancho llegó a su ínsula Batararia, le recibieron pues todos con mucho afecto y cariño y todo. Y al verlo pues lo llevaron a la iglesia y allí le dieron las llaves de la ciudad y le admitieron como gobernador perpetuo. Al momento lo llevaron al juzgado donde comenzó como a ejercer pues como gobernador en unos juicios que le presentaron los habitantes de la ínsula, que a continuación voy a contar. El primer juicio le sucedió que era un señor que le fue a pedir como a un sastre que le hiciera como un traje, como un abrigo con un tipo de tela que él le llevaba, pero como era tan desconfiado y que temía que el sastre se quedara con el trozo de tela, le dijo que le hiciera las máximas posibles. Y al final el sastre le dijo que le podía hacer 5 de estos buzos. El problema era en que el sastre había hecho unos de estos buzos diminutos, haciendo caso a que el hombre quería 5. O sea, le hizo los 5, pero muy chiquiticos. Entonces el sastre le exigía al hombre el dinero que se había ganado por haber hecho estos buzos, mientras que el hombre le exigía al sastre el trozo de tela que le había dado, ya que los buzos no le habían servido. Entonces Sancho, al ver esto, decidió que ninguno de los dos tuviera lo que pedía, ya que ambos habían sido desconfiados con el otro. La segunda historia era de un hombre que había recibido prestados 10 ducados y no se los quería volver a su dueño original porque decía que ya se los había devuelto. El primer hombre le dio al segundo una caña que tenía en la mano y juró ante todos que ya se los había devuelto, y entonces se fue recuperando su caña antes. Sancho, al darse cuenta de esto, le mandó a que le diese la caña al hombre que le había dejado los 10 ducados y le dijo que con la caña ya estaba pagado. La sorpresa fue cuando el hombre rompió la caña y vio que dentro de ella estaban los 10 escudos. El tercer caso era de una mujer que llegó ante Sancho diciendo que un hombre la había forzado en mitad de un camino y no la quería como soltar. El hombre decía que la mujer se había ofrecido, o sea, que ya se le había como lanzado y que ya le había pagado lo justo por esos trabajos. Entonces Sancho le dijo al hombre
que le diese una bolsa que tenía llena de dinero. Y cuando se fue la mujer, le mandó salir detrás de ella para recuperar la bolsa. Al cabo de un rato, regresaron el hombre y la mujer solo que ambos unidos a la bolsa, ya que la mujer no la quería soltar por nada del mundo, y Sancho, al ver que esto, le dijo a la mujer que se le hubiera puesto tanto empeño en defenderse como le está poniendo ahora en agarrar la bolsa, nadie la había forcejado en el campo. Le mandó ir y devolverle la bolsa del dinero. Y este último caso es muy interesante la forma en la que lo piensa Sancho para resolverlo. O sea, dio otra situación problema y a esto le dijo a la mujer: si usted hubiera hecho esto mismo, pero en el momento en que la estaban forcejeando, todo hubiera sido diferente. Entonces es bastante interesante la forma en la que ya está pensando Sancho Panza como gobernador. Y así termina el capítulo número 45. Y continuamos con el capítulo número 46, que se titula Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Entonces cuenta que un día Don Quijote al salir se encontró a Altisidora y a una amiga. Al ver a Don Quijote, Altisidora fingió que se desmayaba para que Don Quijote se fijara en ella, o sea, trató de llamar su atención. Don Quijote, al verla, le dijo a su amiga que esa noche se quedaría él mismo se quedaría él haciéndole compañía para desengañarse. Por la noche comenzó a cantarle un romance a Altisidora, en el cual le decía que él solo estaba enamorado de una mujer y que sus sentimientos no cambiarían por nada del mundo. Y el romance dice así: suelen las fuerzas del amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar, y el estar siempre ocupada, ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad, la dote y la voz de sus alabanzas. Los andantes caballeros y los que en la corte andan, requiébranse con los libres, con las honestas se casen. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, porque en el partirse acaban. El amor recién venido que hoy llegó y se va mañana, las imágenes no dejan, bien impresas en el alma, pintura sobre pintura ni se muestra ni señala. Y do hay primera belleza, la segunda no hace baza. Dulcinea del toboso del alma en la tabla rasa, tengo pintada de modo que es imposible borrarla. La firmeza en los amantes es la parte más preciada, porque hace amor milagroso y asimismo los levanta. Bueno, y a este canto era el que daba Don Quijote y que estaba escuchando en el jardín, que estaban la duquesa, el duque, casi toda la gente del castillo lo estaba escuchando, y pues obviamente Altisidora. Bueno, luego después, desde un corredor cercano a la reja de Don Quijote, descolgaron un saco lleno de gatos, los cuales al meterse en la habitación de Don Quijote comenzaron a montar
un escándalo tan grande que parecía que en la habitación se estaba librando la mayor batalla jamás vista. Entonces Don Quijote se pensó que en la habitación estaba llena de encantadores y que puesto que todo estaba oscuro, comenzó a dar espadazos contra los gatos supuestamente encantadores. Entonces comenzó a darle espadazos a los gatos supuestamente encantadores. Entonces uno de los gatos se le subió a la cabeza y le arañó y mordió la cara. Entonces luego los duques al oír esto salieron pues a ver al aposento de Don Quijote lo que pasaba y vieron al pobre caballero echado ahí con todas sus fuerzas tratando de agarrar el gato de su rostro. Entonces entraron con luces y vieron la desigualdad de la pelea. Entonces acudió el duque a separarlos. Y Don Quijote le dijo a voces que no me lo quite nadie, déjeme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender de mí quién es Don Quijote de la Mancha. Pero el gato, pues no entendiendo nada de esto, seguía aruñándolo y todo. Entonces quedó Don Quijote así todo acribado, pues todo aporreado. Entonces Don Quijote quedó así todo aporreado porque luego el duque ya al final se lo quitó. Entonces Don Quijote así todo aporreado, mandaron a que le trajeran aceite de aparacio. Y la misma Altisidora con sus manos le puso unas vendas por todo lo herido y al ponérselas le dijo que todas esas malandanzas le sucedían por el pecado de su dureza y penitencia, y plega a Dios que se le olvide a Sancho su escudero el azotarse. A todo esto Don Quijote no le respondió nada y solamente dio unos profundos suspiros y se tendió en su lecho y le agradeció a los duques su merced y pues todo por socorrerles. Y así termina el capítulo número 46 y continuamos con el 47 titulado donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Bueno, en la ínsula de Sancho era la hora de comer. Entonces sus sirvientes le llevaron a un gran palacio donde iban a servir grandes platos de comida, con el pequeño inconveniente de que cada vez que tenía un plato de comida delante, un médico que estaba junto a él mandaba que se lo quitaban, a que se lo quitaran. Y así podemos imaginar la hambre que estaba pasando el pobre Sancho. Cuando Sancho estaba como a punto de comer algo decente, llegó una carta del duque diciendo que existía una conspiración contra él, que sería recomendable que no comiera nada de lo que le ofrecían y todo. Entonces Sancho se tuvo que contentar con un racimo de uvas y un poco de pan. O sea, estaba aguantando demasiada hambre, no estaba pasando para nada bien. Entonces mientras Sancho comía la poca comida que le daban, que le permitían comer, apareció un labrador que le comenzó a contar su historia. Le dijo que él tenía un hijo que era pues bachiller y que en el mismo pueblo se enamoró de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino, labrador riquísimo, y que ese nombre de Perlerines no les viene de abolengo ni otra alcurnia, sino porque todos los de este linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman Perlerines. Y bueno, en este momento le siguió hablando pues que le describió todo. Entonces pues Sancho como que ya me dijiste todo, decime qué es lo que querés. Entonces
él, él le dijo que él le pidió a Sancho que le diese 300 o 600 ducados para poder celebrar la boda de su hijo con la muchacha y para que su futuro consuegro accediese a la boda de su hijo. Y Sancho se enfadó tanto, que el médico que estaba allí darle, le prometió darle comida para que no tuviera más reacciones similares. Y luego dicen que mejor dejemos la cólera de Sancho en paz y que volvamos a Don Quijote, que le dejamos, le dejó el rostro lleno de vendas y que las heridas le sanó en 8 días. Y bueno, así finaliza el capítulo número 47 y continuamos con el capítulo número 48 que dice: de lo que le sucedió a Don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de la escritura y la memoria eterna. Bueno, en una de las noches en que Don Quijote dormía, tranquilamente escuchó como alguien entraba silenciosamente en su habitación. Pensando él que era Altisidora, ya que quería pues estar tan tragada de él, se puso en pie encima de la cama y al entrar esta señora, la doña Rodríguez, vio a Don Quijote de esa manera y ambos se asustaron mucho. Entonces de este susto la doña Rodríguez, comenzó a decirle a Don Quijote que le necesitaba por temas de caballería. La señora comenzó a contarle a Don Quijote de su historia, la cual decía que ella tenía una hija que había sido seducida por el hijo de un siervo del duque, el cual le había pedido matrimonio a la pobre niña de ella. Entonces también le dijo a Don Quijote que ya le había pedido con anterioridad al duque que le ayudara, pero no le hacía caso a la señora, porque este labrador solía prestarse dinero y arreglarle algunos chanchulos. O sea, el duque no le ayudaba a la señora porque el muchacho le servía al duque. Bueno, en este momento de su conversación la doña comenzó a meterse con Altisidora y con la duquesa. Después de haber dicho esto, la doña se apagaron las luces de extraña manera y Don Quijote y la doña comenzaron a recibir pellizcos. Pues así, apagaron el foco y empezaron a aruñarlos. Entonces, después de esta peculiar batalla, ambos acosadores se marcharon de la habitación. La dueña salió de la habitación de Don Quijote llorando y Don Quijote se quedó sin saber qué extraños encantadores le habían causado esto. Y así termina el capítulo número 48 y continuamos con el capítulo número 49, que se titula de lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula. Bueno, entonces habíamos dejado a Sancho enfadísimo con aquel labrador que le había pedido este dinero. Entonces Sancho, como estaba enfadado, aprovecha el momento para replicarle al doctor su orden de no darle nada de comer. Entonces el señor le dice que permitiría que cene, o sea, que le den la cena. Y a todos una cosa que le llama la atención es la cualidad y sensatez de Sancho a la hora de hablar y sobre todo de emitir juicio. Entonces, bueno, paseando, Sancho se encuentra a dos hombres discutiendo. Uno acusa al otro de no querer darle un dinero. El otro se justifica diciendo que no le quiere dar dinero porque siempre anda pidiendo y ya se había cansado de darle.
Sancho determina que le paguen 100 reales al pedigueño, el cual tenía la orden de salir 10 años de la ínsula. Y pues pena que no cumple. Además toma la determinación de cerrar todas las casas de juego, culpables de que se pierdan las cabezas y los dineros en ella. Terminando este asunto, pues ya después de todo, se le presenta otra oportunidad de hacer justicia a Sancho. Le traen a un joven que, al ver los representantes de la ley, ha salido corriendo por los que creen que algo esconde. Entonces el jovencito resulta ser un tanto descarado y aunque desquicia a Sancho lo deja marchar. El siguiente caso que le llega a Sancho en su ronda nocturna es el de una joven y hermosa muchacha que viste como varón. La chica es una joven de bien, educada, correcta, pero parece que esconde algo. Entonces, según cuenta la muchacha, ha estado encerrada durante 10 años sin contacto con casi nadie, excepto con su padre, su hermano y el administrador de la familia. Tal es su deseo de conocer que le ha pedido a su hermano que le ayude a salir a la calle. Este acepta y la joven lo hace vestida de hombre para que con ello no levantar sospechas y que nadie la viera afuera. Pero en un momento se distrae y se separa de su hermano, quedando sola y perdida. Entonces de pronto hace un acto de presencia el hermano de la joven, quien ya detenido. Al final resulta que tanto drama para nada, porque solo los dos jóvenes deseosos de conocer mucho. O sea, era el chico que anteriormente les dije. Entonces Sancho decidió devolverlos a su casa, no sin antes darles consejo de no volver a caer en estas travesuras. Y Sancho queda con la idea de casar a su hija con el muchacho, con el joven. De momento se retira a descansar, ya que va siendo hora. Y así finaliza el capítulo número 49 y proseguimos con el capítulo 50, que se titula Donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a Don Quijote, con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza. Bueno, una dueña de la casa de los duques ve como doña Rodríguez se mete en los aposentos de Don Quijote y rápido acude a informar a los duques. Entonces los duques junto con Altisidora se enteran de todo lo que doña Rodríguez cuenta a Don Quijote, o sea, lo de la historia de su hija y todo. Y tal es la rabia que les entra que no dudan en golpear a la pobre mujer, y tal como se contó en el capítulo anterior, la duquesa, mujer incansable en esto de molestar, decide enviar un paje con 2 cartas para Teresa Panza, una de su marido Sancho y la otra de ella misma. Sale Teresa Panza a recibir el mensajero. Esta la lee. A Teresa y a la Sanchicha, o sea, la niña, las 2 cartas en las que la duquesa deja muy bien parado a Sancho. También le permite un presente, un collar para Teresa y un vestido, que era de Sancho, para Sanchicha. Madre e hija quedan muy agradecidas. Entonces Teresa, de puro contento, sale a pasear por el pueblo para enseñar las cartas a todo el mundo, y tropieza con el cura y el bachiller Carrasco, quienes no salen de su asombro y piden conocer al portador de tan buenas nuevas. Y es que no creen que sea esto real, que más bien creen que es un invento de Don Quijote o de alguno de los encantamientos suyos. Entonces a continuación, Teresa manda a un joven, no se fía de la burla que puede hacerle el bachiller, y envía un par de cartas a Sancho. Y así termina el capítulo número 50. Y ahora voy a dar un par de datos que me parecieron curiosos.
Por ejemplo, en el capítulo número 43, que era donde Don Quijote le estaba dando los consejos a Sancho sobre el cuerpo, podemos notar que los anteriores consejos, o sea, sobre el alma, mostraban que una vez más Don Quijote, su locura solamente se manifestaba cuando eran asuntos de caballería. O sea que una vez más este libro nos ponía a pensar, Don Quijote realmente sí estaba loco o solamente era un invento o solamente fingía o qué era lo que realmente pasaba. También podemos notar el maltrato entre las mujeres mismas, como una duquesa, una señora tan bien portada, puede sentir tanta rabia, tantos celos para irle a pegar a, a otra mujer. Entonces también podemos notar que en esta época tampoco se respetan entre ellas mismas. Eh, otro, Otra cosa importante que para mí es importante señalar es como Don Quijote, antes de que Sancho Panza parta para su ínsula, se toma su tiempo de darle todos sus consejos y como con ese cariño que solamente en varias partes del libro lo muestra, como con, sí, con ese cariño y como con todo así minuciosamente para que todo le saliera bien. Y bueno, esto hasta hoy. Ojalá les haya gustado y servido. Hasta luego.